En el nombre del Señor, que la gracia de Dios y el Espíritu Santo siga reposando en mi corazón y en su corazón. Quiero con la ayuda de Dios compartir un pequeño estudio de la poderosa y santa palabra de Dios en este mes de septiembre que se conmemora una vez más el mes de este libro santo, el mes de la Biblia, el mes de la voz audible de Dios, y que es la santa palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 19. Dice así su santa y poderosa palabra. Tiene como título: La fe sin obras muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, que es la palabra de Dios, la fe que viene por oír la palabra de Dios, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el versículo 19, que es un versículo muy, cierta forma, delicado, pero es la verdad. Es la poderosa palabra de Dios. Amén. Que es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos, descubre la intención del corazón. Dice el versículo 19 de Santiago 14: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Que Dios le bendiga. Honro a Dios de poder en este momento, solamente con humildad, con la gracia de Dios, poder compartir un pequeño bosquejo, un pequeño estudio con respecto a esta palabra tan chiquitita, amén, y que tiene 6 letras, y que dice y que se pronuncia creer, amén. Y yo le puse como título, por la gracia de Dios, de esta forma en la cual, por la misericordia de Dios, trato de yo primeramente edificarme a mí mismo, amén. Y si en algo puedo ayudarle a edificar su vida espiritual, la honra y la gloria solamente para Dios. Le puse como título a este pequeño sermón, mensaje, como usted le quiera llamar: no basta solo creer. Amén. No basta solo creer. Amén. Hay unos versículos tan poderosos en la Biblia donde dice en Lucas 7, 7, 9, donde dice: di solo la palabra, amén, y mi criado o mi siervo será sanado. Amén. Cuando un varón le dijo al Señor, amén, di solo la palabra y mi criado será sano. Amén. Hay otro versículo, la palabra de Dios, donde dice: según tu fe será hecho. Son versículos bonitos, atrayentes, amén, al oído, amén, pero son versículos profundos, amén, que han sido versículos que están escritos en la palabra de Dios, pero con una base, con una trayectoria tremenda, poderosa, que estos hombres o el mismo Hijo de Dios dejó establecido en el Nuevo Testamento. Amén. Hay un versículo también que dice: para el que cree, todo es posible. Aleluya.
En Marcos 9:23 dice la palabra de Dios al respecto. Para el que cree, todo es posible. ¿Se da cuenta? Suena bonito. Aleluya. Suena interesante. Hay otro versículo en el cual también dice la palabra de Dios. Cree solamente tú y serás salvo tú y tu casa. Lucas 8:50. Hay otro versículo que se habla mucho en el seno de la iglesia, en la cual hay una experiencia tremenda de Pedro cuando estaba en el templo de la Hermosa y había un cojo de nacimiento y le pidió una limosna a Pedro, y Pedro le dijo con esa autoridad que Dios le entregó y que esa autoridad venía respaldada en Pedro de la oración, de la búsqueda, del ayuno. Pedro había sido ya bautizado con el Espíritu Santo en el Pentecostés, y Pedro le señala y le dice claramente a ese varón, le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Qué hermosa palabra, palabra de peso. Aleluya. Pero esas palabras traían un respaldo tremendo. Esas palabras no solamente Pedro las conocía como una palabra de 5 letras, sino que esa palabra tenía un respaldo que era la oración, la intimidad con Dios. Creía en Dios realmente. Amén. Y como dice la escritura acá en el versículo 19 de Santiago 4, donde dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Amén. Qué fuerte para mi vida. Amén. Qué fuerte para mi vida, porque esta palabra es para mi vida. Porque muchas veces decimos creer en Dios y a veces lamentablemente estamos muy lejos, amén, de lo que realmente significa, según las Escrituras, de creer verdaderamente en Dios, en la palabra. Que Dios le bendiga. Amén. Muchos, y me incluyo yo, muchas veces nosotros nos gusta creer en las promesas de Dios más que en las demandas que Dios nos exige en su palabra. Muchas veces nos gusta creer, amén, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a ayudar, que Dios va a ser conmigo, que el Espíritu Santo de Dios estará conmigo hasta el fin de mi día. Y dice la Santa Escritura, amén, nos gusta creer en eso, pero muchas veces no nos gusta creer en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, en la cual a mí me dicta, me da a entender de que este evangelio no solamente es creer. Amén. Por algo dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Yo tengo que creer en Dios, pero no solamente creerle a las promesas de Dios, amén, sino que también creerle, amén, a las demandas que Dios me exige por su palabra, amén. Que Dios le bendiga. El Espíritu de Dios me trae a la memoria, por la gracia de Dios, un versículo muy hermoso en Isaías 41, en la cual dice la santa palabra de Dios, y la vamos a leer con la ayuda de Dios. Dice, y este es un versículo muy hermoso, amén, que a la iglesia le gusta mucho, y con todo respeto, y que hoy en día a la iglesia le encanta escuchar este versículo, amén, y confirman con el amén de que creen en Dios, amén, que creen a las promesas de Dios, la cual dice Isaías 41:10, dice: no tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa de Dios que en esos tiempos fue para el pueblo de Israel
y que hoy también son para nosotros. Amén. Y nos gusta creer en estas promesas, en esta palabra. Amén. Que en cierta forma, santo es el nombre del Señor, une a todas las promesas que Dios nos tiene en esta Santa Escritura, en esta Biblia Santa, la cual este mes se conmemora un año más, amén, de su existencia aquí en nuestro país. Amén. Pero, aleluya, nos gusta creer a este versículo en la cual yo, por la gracia de Dios, prefiero, santo es el nombre del Señor, creerle a este versículo que se encuentra en, santo es el nombre del Señor, en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Y este versículo es al que la mayoría del pueblo de Dios no le gusta creer. Porque si creyeran a la palabra de Dios realmente, perdón, amén, si creyéramos realmente la palabra de Dios, creeríamos y tendríamos este versículo como fuente inagotable de bendición para nuestras vidas. Amén. Como dice la palabra de Dios en San Juan, dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Que Dios le bendiga. Y este versículo en Segunda de Crónicas 7, versículo 14, dice así su santa y poderosa palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, creyeran de verdad a Dios, o creyéramos, yo me incluyo, de verdad a Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré tu pecado y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia tremenda muchas veces en que la iglesia le cree más a la promesa de Dios, amén, le cree más a la adoración a Dios, le cree más a los instrumentos que hay en la iglesia, amén, y no le creen realmente a lo fundamental que es la palabra de Dios, cuando nos habla sobre la humillación, sobre buscar el rostro de Dios, sobre arrepentirnos continuamente de nuestro pecado, porque siempre vamos a estar fallándole a Dios, pecando con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, amén, con nuestra lengua, y poder creer, amén, a la palabra de Dios que dice que el que encubre su pecado, amén, y el que no lo confiesa no alcanzará misericordia. Amén. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Creer en el contexto de la Biblia no se refiere simplemente a reconocer intelectualmente la existencia de Dios o de Jesús, sino una confianza, fe profunda a su palabra. Eso significa creer en Dios. Amén. No creer de una forma intelectual como teología humana, sino que creerle, amén, con una fe profunda, amén, a Dios, al Espíritu Santo, a su palabra, amén, totalmente profunda y activa en ellos, y que lleva a un cambio de vida transformadora por el Espíritu Santo y una relación personal viva con Dios. Aleluya. Eso es creerle a Dios. Eso es lo que Dios me habla a mi vida, amén, en esta noche avanzada, amén, de que creer en Dios significa, vámonos a Romanos 12,
con la gracia de Dios. Mire, creer en Dios significa, amén, tener este versículo en nuestros corazones. Amén. Muchas veces en la iglesia se dice, hermano, solamente tú tienes que creer en Dios. Amén. Con todo respeto, con toda humildad. Muchas veces, amén, para sentir la presencia de Dios queremos que la iglesia sienta la presencia de Dios. Amén. Sea tocada con el Espíritu Santo. Y muchas veces se dice, hermano, usted solamente tiene que creerle a Dios. Solamente usted tiene que tener un corazón dispuesto y creerle a Dios. Como algo tan fácil, como algo tan simple. Amén. Y no es tan así. Amén. Creer en Dios, mi hermano, significa, amén. Y dice claramente en Romanos 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creer con la mente, creer con el corazón. Y dice más abajo, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación. Amén. Como decía adelante, amén, en la cual le leía sobre qué significaba creer a Dios. Creer en el contexto de la Biblia no se refiere simplemente a reconocer intelectualmente la existencia de Dios o de Jesús, sino que de una confianza, sino a una confianza, entre comillas, fe profunda a su Biblia, totalmente profunda y activa en ello, y que lleve a un cambio de vida transformadora por el Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Y dice más abajo, el versículo 19 dice, amén, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Para comprobar realmente cuál es la forma real de creer en Dios. Amén. Y para eso yo tengo, amén, que presentar mi cuerpo, amén, relativamente una vez por semana, 2 veces por semana, amén, una relación profunda con Dios. Amén. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, una intimidad con Dios, no solamente en la iglesia, no solamente en los días que uno va a la casa de Dios, a los atrios, sino hay que tener una intimidad constante en el trabajo, en el hogar. Amén. En vez de estar viendo televisión, una comunión con Dios. Amén. En vez de estar pegado en el celular, tener una comunión con Dios. Amén. En su palabra. Amén. Como cuando Dios le dijo a Josué, amén, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, cree en Dios de verdad. Amén. No te aparte de mi palabra. Amén. Y serás prosperado. Amén. Esa es la forma de creer a Dios. Amén. Por eso que dice, no conforme a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La única forma para yo empezar a creer en Dios verdaderamente es que pueda buscarle en el Espíritu a Dios. Ya Dios va a empezar a poner en mi corazón el querer como el hacer. La buena voluntad de Dios, la real, el querer realmente, amén, a Dios. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Amén. Esta introducción nos lleva a una unión, amén, como le decía anteriormente. Esta introducción nos lleva a una unión, amén, entre el capítulo 41 de Isaías, la cual nos habla de las promesas de Dios, amén. Y eso es verdad, que tenemos que creerle a las promesas de Dios. Santo es el nombre del Señor. Que Dios nos va a ayudar,
que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro proveedor. Amén. Que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Es una mezcla de ese capítulo, Isaías 41, versículo 10, y también incluir el hermoso capítulo 7 de Segunda de Crónica, capítulo 14, en la cual dice: si se humillare mi pueblo, cual mi nombre es invocado, orar e invocar en su rostro, yo iré de los cielos y sanaré la tierra. Amén. Creo, el Espíritu Santo me va a entender de que juntando esos dos versículos o capítulos de cada libro, amén, puedo realmente, con la ayuda de Dios, empezar realmente a creer de la forma que la Biblia me lo está dictando. No creer a mi manera, sino que creer conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no creemos conforme a la palabra de Dios, déjenme decirlo con toda humildad, que no estamos creyendo en Dios. Porque dice la Escritura, fuerte, amén, pero es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted cree en Dios, la palabra de Dios dice, amén, y no estoy diciendo que usted es un demonio, no estoy diciendo eso, amén, Dios me libre, amén, de decirle eso a usted, pero la Escritura dice, cuidado, porque los demonios también creen y tiemblan a Dios, amén. Y al leer, al escudriñar esta palabra, yo decía, Señor, amén, los demonios tiemblan delante de Dios. Y nosotros, ¿hace cuánto tiempo que no temblamos? Amén. Cuando nos toca el Espíritu Santo. Amén. ¿Hace cuánto tiempo que no temblamos? Amén. Con el Espíritu Santo. Dios me ayude y que Dios tenga misericordia. Creer es tener fe. Amén. O confianza en su palabra. Creer, dice la Escritura en hebreo, que creer es fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. La fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es creer. Creer en la venida del Señor, creer en el Espíritu Santo. Amén. Eso es creer. Creer es creer en los dones espirituales. Amén. Eso es creer. Creer es creer en los frutos del Espíritu, no solamente creer en las profecías, que Dios está conmigo, que Dios me cuida durante el día, que tengo que ser agradecido de Dios, amén, que las bendiciones de Dios están siempre a mi favor, amén, sino que también creer, amén, a la palabra de Dios que nos habla sobre, amén, la vida eterna, sobre la protección de Dios, sobre la venida de Cristo, amén, sobre el Espíritu Santo. Creer sobre el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso es creer. Creer que yo tengo que pedirle día a día al Señor, y usted día a día al Señor, que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo, que el Señor nos dé una doble porción del Espíritu Santo, que el Señor nos llene con esa plenitud. Amén. Que Él quiere llenarnos. Amén. Eso es creer un 70%. Amén. A Dios. Amén. Pero si solamente estamos preocupados de las promesas de Dios, de agradar al hombre y no a Dios, déjeme decirle que por algo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, si no me equivoco, dice, probaos si estáis en la fe, amén, o si estáis reprobados. Amén. Dios no habla en ese versículo y no nos da una interrogante. Amén. Si realmente estamos en la fe, o bien estamos siendo reprobados, amén, por la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, amén. Santo sea el nombre del Señor, amén. Mire, si creyéramos realmente en la palabra de Dios, amén, creeríamos de que en cada reunión existe una lucha espiritual, amén. Si creyéramos en la palabra de Dios, creeríamos en la santidad de Dios, amén. Santo es el nombre del Señor. Si creyéramos en la palabra de Dios, creeríamos que Dios
es celoso, amén, y que Dios nos anhela celosamente, y que tenemos que tener un corazón, amén, dispuesto para Dios, amén, en cada momento, en cada instante, no solamente cuando nos van a dar un trabajo espiritual, preocuparnos de leer, de escribiñar, de orar, y después se acabó todo el espiritualismo. Que Dios tenga misericordia, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. La fe sin obra es muerta, amén. Creer es igual a tener hechos, amén. Por algo dice la palabra de Dios, amén. Muéstrame tu fe, amén, y yo te mostraré mis obras. La fe sin obra es muerta, amén. Que Dios le bendiga. La fe es creer lo que se dice en la Biblia, amén. Todo en su conjunto, amén. Tenemos un caso de Dios cuando le dijo a Josué, le entregó un trabajo espiritual, amén, físico, de que él iba a ser líder, amén, para llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, amén. Dios le dijo, amén, que iba a estar con Josué, amén, que iba a estar con él, no lo iba a abandonar, amén. Pero él también tenía que creerle a lo que Dios le estaba demandando, que no se apartara de él, que no se apartara, amén, de la ley día y noche, que se esforzara, aleluya. Y ahí se iba a complementar esa creencia poderosa, amén, entre la promesa que Dios le había entregado a Josué, que no le iba a abandonar, que iba a estar con él, pero también, amén, que Josué tenía que cumplir obras de su credibilidad, y que era esforzarse en Dios, amén, amar a Dios y no descuidar su ley, amén, y poder hacerla toda, amén, en la cual hay señala en ese versículo, amén, y que me gusta mucho cuando dice, tendrás que cumplir toda mi ley, amén, no solamente, amén, cumplir la promesa, sino que también cumplir las demandas que Dios le está estableciendo a Josué. Que Dios le bendiga, amén. Obra es realizar lo que la Biblia nos pide, amén. Amar, misericordia, benignidad, mansedumbre. Santo es el nombre del Señor, amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra de Dios en Santiago 2, 14 y 19, así también la fe sin obra es muerta, amén. Solo creer es sinónimo de religiosidad. Solo creer es una fe fingida. Solo creer es andar por vista o por los panes y los peces. Solo creer es falsa doctrina. Solo creer es un evangelio de prosperidad. Amén. Amén. Creer va acompañado con las obras. Creer va acompañado con los frutos del Espíritu. Creer va acompañado con la doctrina que dejó establecido Jesús aquí en la palabra de Dios. Amén. Hoy en día, este evangelio moderno ya no se habla de doctrina. Amén. Y se dice que creemos en Dios. Amén. Ya la doctrina la hemos dejado a un lado. Solamente adoración a Dios, instrumento, profecía. Amén. Decláralo, profetízalo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. Ejemplo de promesa de Dios a Josué. Como le decía anteriormente, Josué tenía que creer en la promesa de Dios. Josué tenía que obedecer a la demanda de Dios. Josué tenía que creer que Dios estaría con él. Josué tenía que estar apegado a Dios. Amén. Su mandamiento. Amén. Santo es el nombre del Señor. Josué tenía que creerle en Dios. Amén. Josué tenía que esforzarse en Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Ejemplo de la promesa del Espíritu Santo. Mira, aquí hay ocho ejemplos. Amén. De la comunión, de la unión entre creer y obrar. Entre creer, amén, y que esa creencia pueda tener un resultado. Amén.
Que Dios le bendiga. Tenemos el caso cuando Dios le prometió, amén, prometió el bautismo del Espíritu Santo, amén. Cuando Dios prometió, le dio, en Joel dice la palabra de Dios, amén, que Dios profetizó sobre el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y dice la Escritura que los discípulos, amén, estaban juntos, unánimos, y estuvieron mucho tiempo, amén, orando, esperando esa promesa. ¿Se da cuenta? Los apóstoles, amén, y muchos de los que estaban ahí creyeron en esa promesa, pero a la vez actuaron en fe, en obra, estando ahí, amén, en el aposento alto, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, para que se hiciera real esa promesa, amén. Que Dios le bendiga. Eso es lo que significa creer realmente en Dios, amén. Si Dios a mí me promete bendiciones espirituales, bendiciones materiales, añadidura, amén, eso yo tengo que también buscarlo, pedirlo, anhelarlo, amén. Que Dios le bendiga. Los apóstoles creyeron a la promesa del Espíritu Santo. Los apóstoles se reunieron y perseveraban en oración y ruego, unidos en un solo espíritu. Hechos 1:4, Hechos 1:14. ¿Se da cuenta? Amén. Si esto no es solamente creer en una forma liviana, perdón, esto no es creer cosa que a mí me tenga que estar diciendo desde el púlpito, hermano, tú tienes que creer en Dios, hermano, tú tienes que creerle a Dios. Creamos que Dios está acá. Muchas veces se dice, con todo el respeto en el púlpito, hermano, creamos que Dios está acá. Amén. Eso no es tan liviano, esto no es tan fácil. Amén. Esto es profundo. El Evangelio de Dios es algo que tiene que ser con evidencia. Aleluya. Para creer en Dios no basta decir yo creo en Dios o hacernos repetir crea en Dios, proclamar que Dios está en nosotros. Va mucho más allá. Tiene que haber un convencimiento, tiene que haber un nacimiento de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento en el corazón. Aleluya. Para poder realmente, amén, creer en Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Tenemos el caso de Nicodemo. Nicodemo era un hombre de letra. Amén. Era un fariseo. Amén. Doctor de la palabra de Dios. Amén. Pero, ¿qué pasó con Nicodemo? Nicodemo no creía, amén, en las obras de Jesús. ¿Se da cuenta? Amén. Él creía en Dios. Amén. Pero no entendía, amén, las cosas que hacía el Hijo de Dios, amén, con ese poder glorioso que su Padre le entregó, amén, cuando vino a esta tierra. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque él, Nicodemo, no tenía un nacimiento de nuevo, amén. Y Jesús le dijo a Nicodemo, amén, si quieres conocer el reino, si quieres entrar a este reino, tienes que nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo, aleluya, no puede creerle a Dios. Amén. Se lo digo con base en la palabra de Dios. Una persona, amén, que no tiene su testimonio de salvación, amén, no puede creer en Dios. Amén. Con todo el respeto, el mundo dice creer en Dios. Amén. Los católicos dicen creer en Dios. Los testigos de Jehová dicen creer en Dios. Hay muchas sectas que dicen ellos, yo creo en Dios. Amén. Una persona del mundo secular dice, yo creo en Dios. Amén. La persona que no nace de nuevo, amén, que no tiene un encuentro con Dios, una persona que el Espíritu Santo no obra en su corazón, no puede creer en Dios. Amén. Que Dios le bendiga. No basta solo creer. Amén. Los demonios también creen. No basta solo emocionarse. Amén. Los demonios tiemblan delante de Dios. ¡Qué tremendo!
Los demonios tiemblan delante de Dios, amén. Y muchas veces en la iglesia, con toda humildad, con todo respeto, amén, el 10% de la iglesia siente la presencia de Dios, amén. El 40% de la iglesia, amén, creo que en cierta forma algo conoce de Dios, algo conoce al Espíritu Santo, amén, algo conoce la revelación del Espíritu Santo, amén, algo conoce, algo entiende la palabra de Dios, amén. Pero hay un gran porcentaje de la iglesia que Dios no le ha revelado su palabra, amén. Se quedan solamente con lo que escuchan, y es porque realmente no han tenido un encuentro con Dios, no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, amén. Amén. Decimos creer y no temblamos ante su presencia. Decimos creer y no conocemos el reino espiritual. Amén. Que al ir a la casa de Dios es una lucha tremenda que pasa, que sucede. Amén. Muchas veces en el seno de la adoración, de la exaltación a Dios en el día domingo. Amén. Decimos creer en Dios, amén, y no somos capaces de clamar para que Dios bendiga la reunión, para que los demonios, amén, tiemblen ante la presencia de Dios y puedan salir, amén, de ese lugar en el cual la iglesia se junta, amén, se une, creo, a adorar a Dios. Que Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Amén. Creer en Dios en una reunión oculta no significa solamente proclamar que Dios existe, no significa solo decir que el Espíritu Santo está en el corazón, amén. Es entender que existe una lucha espiritual entre lo de Dios y Satanás. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso es que Dios puso este pequeño estudio en mi corazón con toda humildad, para que entendamos de que creer no es algo tan fácil, amén. Creer en decir a la iglesia en una reunión, hermano, solamente basta creer en Dios, no es algo tan fácil, porque es una lucha espiritual que en cada reunión existe, amén. Por algo dice la palabra de Dios, amén, en 2 Corintios dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. ¿Se da cuenta? Son versículos que muchas veces no se predica, no se entiende en la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no creemos en la palabra de Dios. Amén. Creerle a Dios es entender que para adorar a Dios hay que hacerlo en santidad, temor, amor, unidad. ¿Se da cuenta? ¿Estamos creyendo a Dios? Amén. Si muchas veces lo único que lo dedicamos para adorar a Dios es al final los instrumentos, que los instrumentos suenen bonitos, que la batería suene elegante, todo. Amén. Sí, la Biblia, esta poderosa palabra de Dios en la cual este mes se está celebrando un año más de existencia, dice que la palabra de Dios que para adorarle a Dios hay que adorarle en santidad, en temor, amor, unidad y racionamiento. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 57. Vamos a leerlo para que no piense que esto es, amén, palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Amén. Y decimos creerle a Dios. Dice Isaías 57, 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Eso es creer en Dios. Eso es creerle a Dios cuando le adoramos con temor. Amén. Cuando levantamos nuestras manos santas sin ira ni contienda. Amén.
Eso es creerle a Dios. Amén. Creer no es algo simple. Creer no es solo una palabra. Amén. Creer no es solo proclamar. Amén. Amén. Creer es algo profundo. Que Dios le bendiga. Amén. Para creer, para echar fuera demonios, no solo se necesita creer. Amén. Me acuerdo, amén, tiempo atrás, cuando hubo una reunión de voluntarios y se iba a predicar en el verano a la calle, amén, para salvar almas. Y me acuerdo que se citó el versículo de eso cuando Pedro dijo: no tengo plata ni oro, ni más lo que te tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Cuando el Señor, por intermedio de Pedro, lleno del Espíritu Santo, amén, sanó a este hombre que estaba postrado, amén. Y el varón dijo: hermano, el domingo salgamos con esta palabra en la cual dice la Escritura que en el nombre del Señor tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. En el nombre del Señor tenemos que ir a anunciar la buena nueva de salvación. Amén. Y Dios me hizo entender, Dios me hizo discernir en el Espíritu qué facilidad de predicar la palabra de Dios, qué facilidad, qué liviandad es lo que se está predicando hoy en día en las iglesias. Amén. Y Dios me hizo entender de que en ese momento, al ir a predicar a la calle, se iba, amén, a cierta forma a arrebatarle las almas al diablo. ¿Se da cuenta? Que en ese momento, cuando íbamos a ir a predicar la palabra de Dios, le íbamos a arrebatar las almas al diablo. Amén. Y vamos a ir solamente con la palabra, amén, de creer. Vamos a ir con la palabra solamente, que cuando Pedro dijo: levanta, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Amén. Qué liviandad de evangelio. Amén. Por eso es que Dios me hizo, amén, hablar con respecto a esto, de esta palabra tan chiquitita, pero que tiene un peso tremendo. Que Dios le bendiga. Amén. Tenemos el caso amén, dice: se necesita oración y ayuno, amén, para poder, amén, ir a la calle, amén, para poder predicar la palabra de Dios, amén. Eso significa creer, amén. Cuando uno hace un trabajo espiritual en la calle, oración, oración y ayuno, amén. Lo demás es ficticio, lo demás es una fe fingida. Que Dios le bendiga, amén. No se necesita pedir prestado el poder de Dios a otra persona para usarlo, amén. Se necesita pedirle a Dios en oración, en ruego, que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que Dios nos dé una doble porción del Espíritu Santo, que nos llene este vaso, amén, con ese aceite espiritual. Que Dios le bendiga, amén. Tenemos el caso de unos hombres que quisieron, amén, hacer un trabajo de bautizar en el nombre de Jesús, amén, y no podían, amén, y le dijeron a Jesús, amén, estos hombres, amén, le quisieron comprar, amén, del Espíritu Santo que Jesús tenía, amén. Santo es el nombre del Señor, pensando de que el Espíritu Santo se consigue, amén, pidiéndolo, prestándolo, amén, o comprándolo. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo, esto se pide orando, buscando el rostro de Dios, teniendo una intimidad con Dios. Que Dios le bendiga, amén. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, vio la gloria de Dios, amén. Él creía en Dios, pero también era un hombre de oración, amén. El profeta Isaías también fue un hombre en la cual, amén, Dios lo usó con poder, amén. Y el profeta Isaías le creyó a Dios, amén. Pero ¿qué pasó ahí? Dios tuvo que quemarle esos labios, amén, inmundo, para después predicar la palabra de Dios, amén, para después ser usado. ¿Se da cuenta? La creencia del profeta Isaías, más las obras, más los hechos que tenía que
que hacer. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le dijo a Moisés en el monte de los olivos que santificara al pueblo de Israel para que después viera su gloria. Aquí hay otro tema muy importante. Con esto vamos a terminar. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Aquí tenemos, amén, dos cosas que también Dios la unió. Amén. Que cuando Dios le dijo, amén, a Moisés, amén, anda, amén, donde mi pueblo y santifícalo. Amén. Que crean en Dios. Amén. Que Dios iba a descender, amén, a ese lugar. Amén. Para que la iglesia, el pueblo de Israel fuera bendecido. Pero para que fuera realmente bendecido, tenían que santificarse. ¿Se da cuenta? Esto no es solo creer. Amén. Está compuesto de la creencia y también de las obras. Y aquí el pueblo de Israel tuvo que humillarse a Dios, tuvo que santificarse. Amén. Santo es el nombre del Señor. Y ahí vieron la gloria de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. En 2 Corintios, amén, 13:5 dice la palabra claramente. Mire, dice, examinaos a vosotros mismos, dice la palabra en Corintios 13:5. Si fuera solo creer en Dios, las reuniones serían una explosión. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Con toda humildad. Si realmente fuera verdad que solamente significa creer en Dios, cuando empieza una reunión, amén, las reuniones serían una explosión en todos los lugares del mundo, en todo nuestro Chile. Amén. Una reunión del día domingo sería una explosión si solamente bastara creer. Amén. Pero muchas veces vemos cómo son nuestras reuniones, amén, en la cual la lucha se siente pesada, la reunión, la lucha espiritual es tremenda entre lo de Dios, amén, que pocos van a adorarle de corazón a Dios, amén, y que creen en Dios, creen en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, y otros que van solamente de espectador, amén, para ser vistos por el hombre, etcétera, etcétera. Que Dios le bendiga, amén. Dice en Corintios 13:5, dice la palabra de Dios, y con esto vamos a terminar con la ayuda de Dios. Dice, santo es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Dice, examinaos a vosotros mismos. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios en esta noche a mí me está examinando. Si realmente estoy en la fe, si realmente le creo a Dios de verdad. Amén. O si estoy reprobado por la palabra de Dios. O si lamentablemente la palabra de Dios esta noche me ha dicho, mira, hermano Esteban, solamente tú crees el 20%, amén, de lo que la Escritura dice. Hermano tanto, hermano Juan, tú crees solamente el 50% de lo que dice la Escritura. Amén. Por algo dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si crees en Dios, en la palabra de Dios, o si estáis reprobados. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que la gracia de Dios y el Espíritu Santo siga reposando en mi vida, primeramente en su vida, y ojalá que este pequeño mensaje, amén, sea para mi vida primeramente, que cada día yo me esfuerce en la gracia de Dios, que cada vez Dios aumente mi fe, mi credibilidad en Dios, amén, de poder estar convencido, amén, en la palabra de Dios, que por la palabra de Dios yo soy santificado, soy lavado por la palabra de Dios, soy restaurado, que la palabra de Dios, amén, es la única fuente, amén, que me puede llevar, amén, hacia la vida eterna, hacia la búsqueda, hacia la verdad, amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios y el Espíritu Santo repose en mi vida y en su vida para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.